tardes. Bienvenidos a la primera sesión pública de la Comisión Interministerial sobre el futuro de la mina de cobre en Donoso. Saludamos a los miembros de la Comisión de Alto Nivel, integrada por Su Excelencia Felipe Chapman, Ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente, y Su Excelencia Julio Moltó, Ministro de Comercio e Industrias. Extendemos también un cordial saludo a los medios de comunicación. El objetivo de esta sesión es informar a la ciudadanía que la Comisión Interministerial está activamente trabajando en la encomienda que le fue asignada por el señor presidente de la República desde que recibió la auditoría integral del proyecto de la mina de Cobre Panamá, realizado por la firma suiza SGS, una de las empresas de inspección y certificación de mayor prestigio a nivel mundial. Los ministros compartirán de manera regular los aspectos que se están considerando en este proceso de análisis y pondrán a disposición de los ciudadanos información relevante sobre el estado actual de la situación. La sesión, lo que vamos a hacer ahorita, está estructurada de la siguiente manera. Primero, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, presentará el marco del evento y el contexto del impacto económico y social que ha tenido el cierre de la operación para las familias, los proveedores y las comunidades panameñas. A continuación, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, expondrá el panorama fiscal del país y los hallazgos económicos derivados de la auditoría. Posteriormente, el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, compartirá el análisis ambiental detallado y los hallazgos técnicos del audito de SGS sobre el estado actual del sitio minero. Finalmente, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas de aproximadamente 15 minutos, entendiendo que los señores ministros tienen un compromiso que cumplir, así que les solicitamos respetuosamente mantener las preguntas para ese espacio asignado al final de las presentaciones. Cada pregunta, por favor, si la pueden dirigir al ministro. Recordemos que el gobierno nacional ha puesto a disposición de todos los ciudadanos los documentos completos de la auditoría para consulta pública, reafirmando su compromiso con la transparencia en este proceso. Sin más preámbulo, tiene la palabra el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó. Sí, muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de mis compañeros y colegas, el ministro Felipe Chapman y el ministro Juan Carlos Navarro. Hemos dedicado semanas de trabajo riguroso para llegar hasta aquí con la seriedad que el país exige. Cada uno de nuestros equipos aporta su experiencia con un solo objetivo: encontrar la mejor solución para Panamá. Quiero empezar recordando una conversación que todavía tengo muy presente. Hace algunos meses, durante una reunión que tuvimos con proveedores de la mina, una mujer emprendedora nos pidió la palabra. Nos contó que de un día para otro pasó de tener un inventario de 3 a 4 meses a casi 2 años de mercancía almacenada. No porque su producto hubiese dejado de ser bueno, sino porque de un día para otro dejó de tener a quien venderle. Le pregunté si podíamos apoyarla y ayudarla a colocar ese inventario en otro mercado y me dijo: no, ministro, lo que yo vendo es tan especializado que nadie me lo compra. Lo que necesito es que alguien se siente seriamente a analizar lo que aquí ha sucedido. Y eso es lo que precisamente
estamos haciendo aquí hoy. Como todos sabemos, en el año 2023, Panamá vivió un punto de quiebre. La ciudadanía habló en las calles, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que este gobierno respeta y acata plenamente. Ese capítulo nos dejó una lección grabada en piedra. Los recursos de Panamá y sobre todo los recursos naturales de Panamá son de los panameños. Y ninguna decisión sobre nuestro territorio va a volverse a tomar a espaldas de este país. El equipo no minimiza lo que ocurrió. Entendemos que detrás de cada una de estas manifestaciones había preocupaciones reales de miles de panameños y ese mensaje fue legítimo y este gobierno lo respeta. Pero también es legítima y es nuestra obligación como servidores públicos estudiar las consecuencias de lo que ha ocurrido desde entonces, porque esas consecuencias son reales. La viven panameños con nombre y apellido. 40.800 personas perdieron su trabajo de manera directa o indirecta. Jefas de familia que sostenían a sus hogares con un buen salario, conductores de transporte que hoy están parados y sobre todo dueños de fondas, pequeñas ferreterías que no están vendiendo absolutamente nada. Si sumamos a los dependientes, estamos hablando de más de 170.000 panameños a los cuales le cambió la vida de la noche a la mañana. El desempleo en Coclé pasó del 4% al 13%. El 76% de los proveedores tuvieron que despedir personas. Y el 42% dice que cerrará si la situación no logra cambiar. Son más de 2.000 empresas panameñas que aportaban a la economía real del interior del país. 70% de esas empresas son pequeñas y medianas empresas. Esto no le pasó a una empresa, esto le pasó a Panamá y eso lo tenemos que tener claro. Desde el primer día que el presidente Mulino nos instruyó entender la claridad de cuál era la situación real para poder actuar con responsabilidad como país, traer una verdad científica, técnica y financiera sobre el estado de la mina, sin politiquerías. Necesitábamos la evidencia cruda para poderla analizar y poder proponer decisiones concretas. El Estado panameño, como todos sabemos, contrató a la firma suiza SGS, una de las empresas de inspección y certificación más reconocidas del mundo. Se contrató una auditoría técnica integral de toda la operación. No lo hizo ningún grupo de interés, no la hizo ningún político, la hizo una empresa internacional independiente con metodología verificable y sobre todo con resultados que hoy día son públicos. El resultado de esta auditoría no está solo en manos del gobierno. Hace días, en un paso inédito en la historia institucional de Panamá, se puso a disposición de todos los ciudadanos. Hoy día, expertos de las universidades nuestras, de los gremios, de la sociedad civil, tienen acceso total a esos datos gracias a que el Ministerio de Ambiente lo puso en su sitio web. Igual hemos hecho de forma consecutiva con el Ministerio de Comercio. Y es precisamente ese documento el que nos está permitiendo por primera vez sentarnos a analizar con evidencia técnica, no con opiniones, no con consigna, no con miedo, con datos. Apagar la luz y cerrar la puerta no es una solución. La ley es clara, la concesión tal y como existía es inconstitucional. Por tanto, alejados de las presiones corporativas y de los radicalismos ideológicos, el Gobierno Nacional continúa trabajando con mucho cuidado todas las alternativas posibles para encontrar la mejor solución para Panamá. Hay 3 principios que no consideramos negociables. Primero, soberanía absoluta. Cualquier solución que adoptemos estará bajo la dirección rectora del Estado panameño. No habrá un solo galón de agua procesado, ni un metro de tierra movido que no sea fiscalizado en tiempo real por las instituciones del Estado. Panamá manda en su territorio. Esto es bien importante. Segundo, el costo no lo va a pagar el pueblo panameño. Cualquier solución debe garantizar que los costos no salgan de los impuestos de los panameños para no sacrificar el presupuesto ni de nuestras escuelas, ni de nuestros hospitales, ni el de ninguna obra en beneficio de la población. Debemos ser realistas. El Estado panameño no tiene miles de millones de balboas para dedicarlos a este fin. Y tercero, defensa de nuestra economía. La solución debe proteger nuestra credibilidad ante los inversionistas, enviar un mensaje de seguridad jurídica
a los mercados internacionales y blindar a Panamá ante cualquier tema legal, demostrándole al mundo quiénes somos. A continuación, el ministro de Economía, Felipe Chapman, va a compartir con ustedes el panorama fiscal y algunos hallazgos económicos de la auditoría. Igualmente, el ministro Navarro algunos aspectos del análisis ambiental. Les agradezco infinitamente a ambos la dedicación y el rigor que sé que han llevado en este proceso. Mi responsabilidad con la comisión son las familias de Donoso, las familias de La Pintada, de Penonomé, pero también la de todo el país. Escuchar a los trabajadores, a los proveedores, a los comerciantes, a los líderes comunitarios, cosa que ya hemos empezado a hacer. La comisión se reunió con los 3 alcaldes de las áreas aledañas de Donoso, La Pintada y Omar Torrijos y los presidentes de los consejos municipales. Seguiremos escuchando a la población, seguiremos escuchando a nuestra gente. Así como escuchamos a aquella emprendedora que al principio de esta conversación les comenté, ninguno de ellos está pidiendo que le regalen absolutamente nada. Piden que cualquier camino que se tome ponga al ciudadano primero, el panameño primero que todo. Panameños, la salida más fácil es mirar a otro lado y heredarle este problema probablemente al siguiente gobierno y que se quedara con el problema ambiental, el problema financiero, o peor que todo, a nuestras próximas generaciones. Pero este gobierno está aquí para resolver. La Corte nos dio el marco legal. La evidencia científica nos está ayudando a entender la realidad y hoy con transparencia, Panamá toma el control de su destino. A los ciudadanos que perdieron sus ingresos, a los miles de panameños que esperan, los estamos escuchando, los vamos a ir a escuchar. Y lo que estamos construyendo aquí es para ustedes. Hay decisiones que nacen del corazón y otras de la razón. Pero cuando en juego está el futuro de un país, las decisiones deben tomarse con responsabilidad y con serenidad, pensando siempre en la gente. Muchas gracias. Agradezco al ministro Moltó por visibilizar el rostro humano de esta coyuntura. Al ministro Navarro, quien nos hablará de la realidad ambiental con estricto rigor técnico. A mí me corresponde hablarles de la economía y las finanzas del país. Me corresponde hablar de los hechos y los números de un Estado, al igual que los de un hogar. No mienten y no aceptan ideologías ni sesgos. Permítanme comenzar con los datos duros, los que el mundo entero conoce, dentro y fuera de este país. Desde que se detuvo la operación minera en Donoso hace 32 meses, Panamá ha dejado de generar más de 6.300 millones de balboas a su economía. Estamos hablando de una pérdida directa de 5.9 millones de balboas cada 24 horas. La inversión directa extranjera sufrió una contracción del 65% y aún está en proceso de recuperación. La confianza de un país toma mucho tiempo en construir, pero se puede perder súbitamente, lo cual es notable que lo estamos logrando. A esa recuperación me refiero. Perdimos el 75% de nuestras exportaciones de bienes. Panamá pasó de liderar Centroamérica en atracción de inversión a registrar una de las cifras más bajas de la región, consecuencia de lo que comenté anteriormente. Pero yo sé que cuando los economistas hablamos de miles de millones de dólares, la cifra es tan grande que se vuelve invisible. Por eso, hoy quiero traducirles qué significa esto en la mesa de su casa, en su cuenta bancaria, en su futuro, en sus ahorros, en su escasez. Hablemos de la jubilación, por ejemplo. La Caja de Seguro Social dejó de recibir más de 90 millones de balboas anuales en aportes patronales que generaba esta operación. Ahora hay un daño aún más directo. Había un aumento programado de 120.000 adultos mayores que cobran jubilaciones menores a los 350 balboas. Ese aporte solidario se paralizó.
No es un tema político, es aritmética simple, pura. Se perdió el alivio directo a los pensionados más vulnerables del país. Hablemos del crédito. Al perder nuestro principal motor de exportación, credibilidad, Panamá sufrió un castigo en los mercados internacionales. Algunos dirán, a mí no me importan los bancos, las calificadores, mucho menos Wall Street. Quiero ser muy claro. Cuando el país se vuelve más riesgoso para los mercados, no hay inversión extranjera. Los bancos internacionales y los tenedores de bonos le cobran más a Panamá. Y por efecto dominó, su banco local le cobra más a usted. Hay una relación directa. Intereses más altos en su tarjeta de crédito, en su préstamo personal, letras más caras en el préstamo de su auto, un aumento en la hipoteca de su casa o una tasa de interés que impide que familias panameñas realicen su sueño de comprar una vivienda. Cada panameño está pagando hoy un impuesto invisible producto de esta situación. ¿Qué son 600 millones anuales en la vida real? Son tres hospitales del tamaño del Hospital Santo Tomás. Imaginémonos eso. Son 1000 kilómetros de carreteras. Pensemos en la distancia entre la capital y la frontera. Son 200.000 becas universitarias completas al año. 200.000. Estos recursos ya no están. Sin embargo, quiero enviar un mensaje de absoluta claridad, tanto a los panameños como a la comunidad financiera internacional que sigue de cerca este proceso. El Estado panameño no está de brazos cruzados, ni ha dependido de una sola industria para sostener su responsabilidad institucional. Las finanzas públicas de Panamá se están mejorando con una disciplina histórica que ha sido reconocida y es notable. Parte importante de ello ha sido la reducción de los intereses que ya pagamos. En el último año, redujimos el déficit del sector público no financiero casi a la mitad. Es decir, una medida prudencial que cierra esa brecha de lo que gastamos versus los ingresos que generamos. Esta reducción de 7.3 puntos porcentuales, es decir, de 7 a 3,5, es inédito. Aplicamos una contención del gasto público al inicio, rigurosa, por 1.900 millones de balboas, generando ahorros de 475 millones. Mejoramos la recaudación tributaria en 13.4%, no subiéndole los impuestos a los ciudadanos ni a las empresas que trabajan honradamente, sino combatiendo la evasión con facturación electrónica obligatoria e inteligencia artificial. El que pagaba sigue pagando lo mismo. El que evadía ahora paga lo que le corresponde. Y quienes aún no lo saben, la inteligencia artificial los va a encontrar. Eso es justicia fiscal. La economía creció 4.4% en el 2025 con la mina cerrada. Los crecimientos más altos del mundo. El Canal de Panamá entregó al Tesoro Nacional 2.965 millones de balboas, un récord histórico. Y tomamos una decisión que requirió un alto capital político, la reforma de la Caja de Seguro Social, que muy pocos países en el mundo logran asumir con éxito. Porque era indispensable para que la jubilación, su jubilación, la de sus padres y la de sus hijos, no se quede sin fondos. Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han reconocido esta consolidación fiscal como un logro notable e histórico. Panamá está cumpliendo sus promesas, compromisos y honrando sus deudas. Este país
no está ni remotamente quebrado, pero está operando por debajo de su verdadero potencial. Con esta misma seriedad institucional que estamos abordando los arbitrajes internacionales. Actualmente se encuentran en suspensión, pero están vigentes. La defensa legal del Estado panameño es sólida y no hemos cedido ni un centímetro. No obstante, gobernar exige responsabilidad frente a los escenarios de riesgo. El país enfrenta demandas que suman 27.000 millones de balboas o dólares, es decir, más de 6.000 balboas por cada habitante, desde el niño, el adulto mayor, el pobre, el vulnerable, el rico, el de ingresos medios. Es un promedio simple. No obstante, encontrar una ruta de solución integral y técnica no debilita nuestra posición jurídica, la fortalece. Demuestra ante los mercados globales que Panamá actúa como un Estado moderno, que respeta la seguridad jurídica y resuelve sus controversias con racionalidad, basándose en auditorías independientes, como la mencionada por el ministro de SGS, y no en impulsos políticos, ni en improvisación, ni emocionalmente. Panameños, los mercados financieros y la inversión nacional exigen certidumbre para producir esos empleos que tanto la gente anhela justificadamente en este país. Lo que esta comisión está haciendo es analizar de manera exhaustiva, sin prisas, pero sin pausas, el estado real de la mina. Aún no estamos anunciando soluciones definitivas, porque estamos en la fase de análisis riguroso de la evidencia. Pero tengan la certeza de que cualquier alternativa técnica que diseñemos hacia el futuro tendrá dos objetivos innegociables: proteger la estabilidad fiscal, económica, socioeconómica de la República ante el país y el mundo, y asegurar que los beneficios lleguen directamente al bolsillo, además en crédito más barato, y fortalecer las jubilaciones de las familias panameñas. Muchas gracias. Señores, muy buenas tardes a todos. Agradezco al ministro Moltó, quien dirige esta comisión, y al ministro Chapman por sus intervenciones. Ellos resumieron los números duros del impacto económico, fiscal y social que ha tenido el cierre de la mina de Donoso. A mí me corresponde hablar de la tierra, de nuestras fuentes de agua y del estado ambiental real de nuestro territorio. Voy a ser completamente franco con el país. No estoy aquí para suavizar realidades, ni para caerle bien a nadie, ni para defender intereses privados. Estoy aquí por mandato del presidente José Raúl Mulino, al igual que los otros dos ministros, para defender la naturaleza y defender a Panamá. Y defender a Panamá exige decir la verdad con base en la ciencia y los datos, por más crudos que sean. Como ustedes saben, el Estado panameño encargó a la firma suiza SGS, una de las entidades de inspección más reconocidas del planeta, una auditoría integral sobre la operación minera. Este documento es público y nuestro equipo técnico en Mi Ambiente lo está analizando exhaustivamente, línea por línea, para conocerlo en todo el detalle que merece. Quiero ser enfático: la auditoría es del Estado panameño, no es de ninguna empresa, ni mucho menos de ningún partido político. ¿Qué nos dice la evidencia científica que respalda esta auditoría? Nos dice que la operación presenta un cumplimiento general del 87.64%
de los 370 compromisos ambientales auditables adquiridos por la empresa que administraba esta concesión. Esto significa que una mayoría de las normativas ambientales se cumplieron. Sin embargo, el documento también identifica hallazgos, 9 fallas operativas, incluyendo deficiencias serias en las metas y los compromisos adquiridos, incluyendo la deficiencia en reforestación, que alcanzó apenas el 45.7% de lo comprometido. Esto es muy serio. Algo tan importante como la reforestación no se cumplió de manera comprobable. Y hubo otros fallos o hallazgos. 332 hectáreas intervenidas de más. Se había acordado y aprobado un desbroce o desmonte de una cifra de 2.100 hectáreas y por encima del límite permitido en la etapa de construcción se deforestaron 322.24 hectáreas de más. Cito estos dos incumplimientos, pero en total son 9. Yo no voy a maquillar ni a esconder ninguna de estas fallas. Adicional a estos hallazgos, de hecho, sumamos los hallazgos e incumplimientos identificados previamente, producto de la fiscalización rigurosa y el seguimiento ambiental permanente al proyecto que lleva a cabo Mi Ambiente en forma directa, detallada, en sitio, desde que empezó la actual administración. Con estos datos sobre la mesa, hay una verdad sumamente compleja que tiene que ser dicha hoy y que rara vez se menciona en el debate público. Cerrar la mina a lo loco, abruptamente, en papel, no eliminó los riesgos ambientales reales en el terreno. Al contrario, los dejó huérfanos, sin recursos para su mitigación y sin supervisión activa. Hoy tenemos, solo para citar un ejemplo, 38 millones de toneladas de mineral de baja y mediana ley expuestas a la intemperie, el llamado stockpile en Donoso. Sin un procesamiento, ese material acumulado generaba un altísimo riesgo de drenaje ácido de roca que estamos ahora enfrentando, es decir, un riesgo de contaminación grave. La gran ironía de esta crisis es que el cierre abrupto no protegió de manera inmediata el ambiente, todo lo contrario, colocó al ambiente en una posición de vulnerabilidad crítica que hoy ya estamos resolviendo, enfrentando de manera concreta, específica en el terreno, en el sitio. Y es que mientras el país desgasta sus energías debatiendo sobre esta operación minera, que hoy está cerrada, auditada y bajo la lupa del Estado, allá afuera, la minería ilegal de oro avanza de forma silenciosa pero destructiva en el Darién, en Veraguas, en Colón, en la propia área de Donoso y también en Coclé. Organizaciones criminales, muchas veces ligadas al narcotráfico, financian la contaminación y destrucción de nuestra naturaleza, pues contaminan con mercurio nuestros ríos, amenazan a nuestra población, amenazan nuestros bosques, no pagan un solo centavo a nadie en regalías ni impuestos de ninguna clase y no rinden cuentas a nadie, estos truhanes y forajidos. Problema, por cierto, de la minería ilegal que no solo afecta a Panamá, afecta gravemente ya a Costa Rica, a países de Mesoamérica, a países de Sudamérica, a la Amazonía. Es un problema gravísimo. Y si vamos a defender el medio ambiente y hablar de defender el medio ambiente panameño,
tenemos que enfrentar y acabar de inmediato con la minería ilegal. Este sí es un problema inmediato que tenemos en frente y que tenemos nosotros en proceso para poder enfrentar y resolver. Preguntarán ustedes cuáles son los siguientes pasos. En esta etapa el gobierno nacional no va a improvisar, como no lo ha hecho este gobierno en ningún momento, con anuncios de programas apresurados ni promesas vacías. Nuestro deber hoy en esta etapa es estrictamente técnico. Terminar de analizar cada página de la auditoría integral, y ojo que es una auditoría voluminosa, 15 tomos y 21 anexos, y solo los tomos tienen 1.350 páginas, con tablas técnicas complicadas, ni hablar de la cantidad de páginas que tienen los anexos. Cada página está siendo analizada de manera integral para dimensionar el verdadero tamaño del reto ambiental que heredamos. Esta no es tarea fácil, ni se está realizando de manera apresurada, ni tampoco a la ligera ni informal. Con base en estos hallazgos que ya estamos teniendo, estamos exigiendo el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos con anterioridad por la empresa que tenía responsabilidad en el área y que mantiene responsabilidad por el estudio de impacto ambiental que está vigente y por el plan de gestión segura del sitio. Estamos exigiendo el cumplimiento estricto de todos los compromisos asumidos y además iniciando el diseño de las alternativas de remediación y gestión técnica de lo ya hecho con anterioridad. Cuando ese diseño esté fundamentado en su totalidad, incluyendo las mejores prácticas internacionales, lo traeremos aquí de frente para someterlo al escrutinio y a la consulta de la comunidad científica, de la comunidad ambiental, de la academia y de los ciudadanos. Y es que si algo aprendimos del pasado, es que Panamá tiene que decidir exclusivamente con base a evidencia y no con base a consignas. Y esto es lo que hará este gobierno y lo que hará esta comisión que para ello ha nombrado y que eso nos ha encomendado el presidente José Raúl Mulino. Gracias. Días también a los colegas. Ya sabemos que el nuevo contrato no irá a la Asamblea Nacional, pero si se toma la decisión de reactivar la mina conforme al análisis que ustedes están haciendo de este informe de auditoría, Donoso, ¿habrá una licitación internacional o damos por hecho que la filial de First Quantum Minera Panamá seguirá explotando este yacimiento? Y me pregunto, ¿no pesa las demandas internacionales? ¿Serán determinantes en esta decisión? En todos los eventos, si no se daña un micrófono, no hay evento. A ver, lo importante es lo que hemos venido diciendo los tres ministros y son las instrucciones que tenemos. Yo creo que hay cosas aquí que no son negociables y uno, que todo va a ser dentro del estricto marco de la ley, de la Constitución panameña. Segundo, los panameños primero. Y yo creo que eso lo debemos dejar bien claro. El panameño va a ser el centro de cualquier decisión o de cualquier propuesta que nosotros le hagamos como comisión al presidente de la República. El trabajo del panameño, el trabajo de los comercios y de las pequeñas y medianas empresas, no solo del área aledaña a la mina, sino de todo el país. Ya que bien lo explicó el ministro Chapman, esto no solo afectó a un área del país, sino a todo Panamá. Le dejo al ministro Chapman la segunda parte. Muchas gracias, ministro. Voy a complementar lo que ha dicho el ministro en la primera parte. Y es importante hacer hincapié, cualquier decisión que esta comisión tome y le haga una recomendación al presidente de la República, estrictamente tiene que estar dentro del cumplimiento de la Constitución
y las leyes de la República del país. Que no quepa la menor duda. ¿Cuál será la resolución de esta situación? Como han dicho los ministros, aún es prematuro decirlo. Igual que la Caja de Seguro Social y la situación crítica que enfrentaba el país, esta es comparable, obviamente con sus características propias. No hacer nada o tomar decisiones indebidamente informadas, sustentadas, técnicamente viables, sostenibles a lo largo del tiempo, con los recursos necesarios para implementar dichas decisiones, la capacidad técnica de altísima especialización que requieren esas decisiones. Si eso conlleva o no hacer, si la recomendación para el presidente es la que menciona el estimado periodista, que aún no hemos llegado a esa conclusión, incluiría analizar todas las alternativas, incluyendo la que bien menciona. ¿Hay una recomendación de hecho en este momento? No. No. Tenemos que hacer el debido análisis, la tarea completa, no improvisar y nunca dar recomendaciones basadas en la intuición, basadas en la improvisación y que descansen en argumentos racionales, no que sean llevados adelante por la emoción, por las pasiones que tenemos todos los seres humanos y que tenemos que administrar con la prudencia del caso. Gracias, señor ministro. Vamos con la segunda pregunta. Por favor, ¿a quién está dirigida? Buenas tardes, Alma Solís, Tres Noticias. Creo que puede ser al ministro Chapman o al ministro Moltó. Ministro Chapman, hace unas semanas usted comentaba que no tenían como un deadline para entregar los resultados de esta auditoría, ¿no? Quisiera saber si esto ha avanzado, si tienen por lo menos una perspectiva de cuánto tiempo les podrá tomar a la comisión hacer todas estas evaluaciones. No se quieren apresurar, hablamos de un año más. ¿Cuánto podría tomar esto? Y también, ¿cómo va a trabajar esta comisión? Interesantes preguntas. A nosotros nos anima producir resultados lo antes posible. No tenemos efectivamente lo equivalente a una fecha límite, como ha mencionado formalmente, pero sí hemos conversado de que esto definitivamente debemos llevar una recomendación al presidente antes que finalice el presente año. Esta situación angustiosa de indefinición que nos preocupa a todos los panameños, debemos tomar una decisión tarde que temprano. No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca. La peor decisión, con la capacidad, ojo, con la capacidad de ejecutarla responsablemente, con los recursos y el dominio técnico de hacerla, sería la peor decisión. Son decisiones difíciles, tal cual hicimos con la Caja de Seguro Social, pero nosotros tenemos el compromiso de llevarle esa recomendación al presidente. Sobre la metodología, lo que estamos haciendo es los ministros reuniéndonos periódicamente para discutir el avance, compartir nuestras inquietudes, pensamientos. En cada ministerio se han conformado equipos de trabajo que están coordinados entre sí, muchos de ellos haciendo en alguna medida ese intercambio de información, validando, porque a veces puede haber temas que son primordialmente de la regulación de la actividad minera, otros ambientales, otros económicos y fiscales, y en ciertas ocasiones hasta que están ligados. Entonces de ahí es importante que haya esa comunicación y coordinación fluida. Vamos entonces con la tercera pregunta. Gracias, yo las de Vara de Telemetro Reporta. Ministro Navarro, usted mencionó algunos datos importantes, por ejemplo, la intervención de 320 hectáreas de más. ¿Cuál es el plan ecológico para recuperarlas? Y también
se refirió a que se está exigiendo el cumplimiento pues, de algunas acciones que se debieron realizar. ¿Cómo será esta fiscalización? Gracias. Gracias, Viola. En efecto, de un total de 370 compromisos ambientales, se cumplió con 361. Quiero estar seguro, y por eso estoy revisando mis notas, que la información que te doy es totalmente relevante. Solamente se dejaron de cumplir 9 compromisos específicos. Dicho sea de paso, desde el día 1 de la actual administración, se están llevando adelante en el sitio inspecciones técnicas rigurosas, con exámenes de agua, de suelo, de calidad de aire, y se está manteniendo un control estricto del sitio. Los compromisos que no se cumplieron, y cada uno de ellos está identificado en la auditoría integral que está disponible para todo el público, incluye, como ya mencioné, en el estudio de impacto ambiental original se dijeron que se iban a intervenir 2.100 hectáreas. Esa cantidad de hectáreas se superó en 332.24 hectáreas. En otras palabras, en 15.8%. Vamos ahora a tomar cartas en ese asunto, como lo hemos hecho en otros en los que ya hemos procedido legalmente. Además, hubo un reconocimiento, tenía que haber un reconocimiento de las especies de interés que se encuentran en el área y ubicar al menos 3 poblaciones de especies de interés florístico separadas por lo menos por 1.6 kilómetros cada una en áreas de extensión de por lo menos 500 metros. No se cumplió, ya estamos exigiendo que se cumpla. Hay programas de monitoreo de vida acuática a largo plazo en los cuerpos de agua influenciados por el proyecto. La información presentada no explica claramente cómo estos resultados ayudan a aplicar, mejorar o fortalecer las medidas del plan de control de erosión y sedimentos. Aparte, hablé hace un momento de la reforestación. Se habían acordado reforestar 7.375 hectáreas fuera de la huella del proyecto y adicional a ello 3.100 hectáreas dentro de la huella del proyecto. La reforestación alrededor, fuera del área del proyecto, cumplió solo el 40%, 40.7%, y dentro de la huella 45.7%. Estamos exigiendo de manera inmediata a la compañía que se inicie la reforestación y se cumpla en la totalidad con estos compromisos. Hay 4 compromisos adicionales que no he mencionado. Mantener el nivel de biodiversidad a través de compensaciones, identificar y proteger lugares de translocación dentro de la ecorregión, reintroducción de las especies de interés en los hábitats naturales reforestados y mejoramiento y restauración de los hábitats locales. Concluyo. Antes de nosotros llegar al cargo, se habían aplicado 11 proyectos o procesos administrativos contra la empresa y se habían impuesto $21.813 de multa a la empresa concesionaria. Desde que inició el gobierno del presidente Merino, se han abierto 4 expedientes donde se han impuesto, en uno de ellos, $373.177.98 de multa, en otro, $86.698.30 de multa, en otro, $332.564.69 de multa, y en el cuarto, $184.546.53. Las 3 multas ya fueron pagadas. 3 de ellas están ahora mismo siendo auscultadas y analizadas por la Sala Tercera de la Corte Suprema.
Y hay 2 procesos más, uno de los cuales ya fue pagado en la regional nuestra por $10,000 y uno que está pendiente de valoración económica. En otras palabras, en este gobierno el ambiente se protege. En este gobierno las leyes ambientales se cumplen. En este gobierno se defiende la naturaleza y todo lo que se hace es público. Cumplimos estrictamente con el acuerdo de Escazú, que es ley nacional, y hemos dado pruebas amplias de ello a lo largo de estos 2 años de gestión, en particular haciendo público el resultado completo y todos los anexos del proceso de Escazú. Muchas gracias, señor ministro. Entendemos que hay 4 preguntas adicionales. Adelante con la número 4. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mariscal de Radio Panamá. Ministro, escuchar un poco sobre lo que se puede hacer con una mina abierta da un poco de pesar, ¿no? Porque la mina estuvo abierta y uno dice, oye, los dineros que se pudo administrar de mejor forma no se vieron quizás en su totalidad. Partiendo desde allí, le hago una pregunta que quizás al inicio no se entiende mucho, pero al final seguramente van a poder contestar. Hoy por hoy hay panameños que se preguntan, digamos, de quiénes son dueños los que tienen libretas de lotería, de quiénes son dueños los que tienen cupos o transportes selectivos. Se preguntan muchas cosas que hasta el momento no se sabe. ¿Cómo el panameño puede tener una confianza en que ustedes, y que ustedes como gobierno honrado, sí, pero que se pueda blindar? Porque el día de mañana, cuando se da el tema de la mina, ¿cómo el panameño puede blindar eso y saber de que el dinero no se va a perder, que va a ser transparente más allá de lo que usted ha presentado, ministro Navarro? Pero cuando lleguen otros gobiernos, ¿cómo administrar eso? ¿Cómo saber claramente de que el dinero se va a utilizar como se tiene que utilizar si hoy por hoy hay cosas que el panameño común no conoce y está bajo la administración actual? ¿Cómo entender de que en esta parte sí va a haber seguridad en ese punto? Bueno, todavía estoy tratando de traducir eso de las libretas y qué significa eso. Claro, ministro, es que hoy nosotros como prensa, como ciudadanos, hemos buscado investigación, digamos, de quiénes son dueños las libretas, de quiénes son dueños los que tienen los transportes que es del gobierno, que son cupos, son cosas que son del gobierno y no lo sabemos. Más que todo es un tema de comparación en transparencia. Si hay temas que no sabemos todavía, ¿cómo vamos a entender un poco cómo se administra el dinero de la mina? Más que todo para que no se pierda. Espero darme a entender en ese sentido. Ok, me queda más claro. Déjeme compartir un poco mi experiencia como ministro de Economía y Finanzas. Primero, ser consecuente con la vida que uno ha llevado históricamente. Es decir, yo lo miro estando muy consciente de la vida que he tenido antes, este periodo de servir a los ciudadanos y la vida que voy a tener después. Y poder mirarle a usted a los ojos de haber actuado como buen padre de familia, administrando lo mejor posible recursos ajenos. En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos en el sitio web acceso a toda la información financiera, fiscal, que los panameños... Voy, si me permite, estoy elaborando la libreta a mi manera, igual que la pregunta. Tengo un poquito de paciencia. Y tienen acceso a esa información. Y eso es ser consecuente con la vida que uno ha llevado. ¿Eso es una garantía de quienes lo sucedan a uno siga las mismas prácticas? No. Eso va a ser decisión de los panameños. Yo he llegado a este cargo con una de las esperanzas de mostrar que la política, un cargo político como un Ministerio de Estado, como un ministro de Estado, se puede ejercer en su espíritu de servicio a la nación y con transparencia. Todas las preguntas que a mí me han hecho en estos 2 años no he evadido ninguna. Ni local, ni las preguntas nos las hacen fuera del país también. Rigurosamente y con dureza y crudas, y hay que responderlas, local e internacionalmente. Dicho eso, quienes sucedan
a estos tres es una decisión que toman los panameños en las urnas, por medio de candidatos a la presidencia de la República, en armónica colaboración con quienes formen parte de la Asamblea Nacional. La decisión es soberana. Y si escogemos a personas con las cuales nos identificamos o si creemos que estos son los valores que anhelamos, el poder lo tiene el ciudadano. Lo que sí nosotros nos motiva es que en las recomendaciones que llevemos al presidente de la República, una vez nosotros lleguemos a esas conclusiones, definitivamente va a integrar una rigurosidad institucional y lo que llamamos en empresas públicas, en la gestión pública y la privada, gobernanza, las mejores prácticas de gobernanza posible en lo público y lo privado, para que minimice ese espacio que ha caracterizado históricamente a Panamá de maniobra y que se apegue más, por ejemplo, a la experiencia que hemos acumulado por la Autoridad del Canal de Panamá, que no es perfecta, pero tiene una gobernanza bastante buena, donde el cometer arbitrariedades y abusos es muy difícil, no imposible, pero muy difícil. Hay seres humanos allí y eso es lo que nos va a procurar. Quienes venimos del mundo privado sabemos lo valioso que es la transparencia. Es una decisión que construye valor, no solamente por la expresión romántica de eso, construye valor y confianza para tener una sociedad de confianza. Y cómo se administra eso que técnicamente se le llama gobernanza es fundamental, donde haya pesos y contrapesos, donde haya una distribución de la toma de decisiones, de la fiscalización. Y eso es fundamental también en un modelo republicano, como lo manda la Constitución. Así que nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance para la decisión que recomendemos, las medidas al presidente de la República, incluya un altísimo grado de institucionalidad y y reglas de gobernanza de vanguardia. Sí, solo para agregar algo. Y creo que este gobierno ha dado muestras de cómo está manejando las cosas, cómo las quiere manejar y cómo las va a manejar. Primero que todo, como bien dice el ministro Chapman, la institucionalidad. Pero yo creo que el presidente de la República ha sido consecuente en que la inversión en primera instancia de los réditos de lo que ahí ha salido vaya a las poblaciones aledañas que tanto necesitan. Y en ese sentido, los tres ministros tuvimos ya reuniones con los alcaldes, como dije anteriormente, con los presidentes de los consejos municipales, porque una de las cosas más importantes es que esto es de Panamá y es para los panameños. Yo creo que esa es la preocupación suya. ¿Cómo esto le llegará a los panameños y cómo eso va a permanecer así en el tiempo? La respuesta del ministro Chapman es clara, lo va a escoger Panamá. Los próximos gobernantes probablemente los va a escoger Panamá. Sin embargo, actuando en el marco de la ley, en la Constitución, nosotros debemos dejar y proponerle al presidente una solución lo suficientemente robusta para que esto perdure en beneficio de Panamá y de los panameños. Gracias, ministro. Yo quería añadir que, más que especular, yo quiero dejar total claridad sobre dónde estamos. Instrucciones del presidente. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Instrucciones del presidente. Todo con consulta pública y transparencia absoluta. Instrucciones del presidente. Todo lo que hay ahí es de Panamá. Instrucciones del presidente. Lo que se plantee como solución vendrá en una segunda etapa. En esta etapa que estamos en etapa de análisis. Tenemos que, sobre la base técnica, no de especulación, no de sentimientos, sola y puramente de la información científica, qué es lo que ha ocurrido ahí en el pasado y qué lecciones podemos aprender. Y yo de salida le puedo decir
que todo lo que se haga a futuro tiene que hacerse tomando en cuenta la conservación de la naturaleza, tomando en cuenta las comunidades locales. Tenemos que asegurarnos de que lo que se comprometa se cumpla. Y de hecho ahora mismo vamos a exigir que todo lo que ya se hizo se cumpla con todo lo que se prometió. Y de ahora en adelante, con total rigurosidad, proteger y defender la naturaleza como base fundamental de la vida, que no es más que defender a la gente que está ahí. Siempre siendo totalmente transparentes con la población. Aquí el Acuerdo de Escazú es ley en Panamá. Esa ley, con el presidente Mulino y su gobierno, se cumple. Todo lo que nosotros hacemos es público. Toda la información se comparte, como la que yo acabo de compartir de las multas impuestas y pagadas. Y de ahora en adelante, desde que empezó este gobierno, el ambiente se defiende y cuando hay infracciones, estas se multan de manera importante. Esto ya no es relajo. Hemos impuesto multas millonarias porque vamos a exigir la defensa del ambiente y la restauración de cualquier área afectada ambientalmente. Yo tengo fe que a futuro podamos lograr enfrentar este problema de una manera inteligente que defienda la naturaleza y al pueblo panameño, y ese es el mandato que tenemos. Estamos en el primer capítulo. Seguiremos trabajando de cara al pueblo panameño. Muchas gracias, señores ministros. Vamos por la pregunta. Muchas gracias. Adelante con el número 5. ¿Y a quién va dirigida, por favor? Israel Ramos, de Fino Panamá. La pregunta es ambiental. La pregunta va para todos, para el que lo van a contestar. Las autoridades del SGS encontraron falla ambiental. Sí, es correcto. Lo mencioné hace un momento, pero lo quiero volver a mencionar. De 370 auditables ambientales, se encontraron 9 que no cumplían con lo que se había acordado en el estudio de impacto ambiental. No los traje, pero tengo ahí en mi oficina los 15 tomos y los 21 anexos. Solo los tomos tienen 1.350 páginas, más los anexos. Ojo, este audito ambiental no lo hizo Chaflán. SGS, la Société Générale de Surveillance o Sociedad General de Inspección, es una empresa líder mundial con base en Suiza y es líder en ensayos, verificación, inspección y certificación. Es reconocida como referencia mundial en calidad e integridad. Tiene 99.600 empleados a nivel mundial que trabajan en una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios ubicados en más de 115 países. Este audito no es relajo y nosotros lo estamos tomando muy en serio. De hecho, la firma nuevamente, SGS fue nombrada líder en su industria, nada menos que por el Dow Jones Sustainability Index, este año 2025 que pasó por 5º año consecutivo. No voy a aburrirlo leyéndole las distinciones y reconocimientos internacionales, pero es una firma que tiene absoluta seriedad y reconocimiento mundial en todo lo que hace. El trabajo realizado para nosotros es más que satisfactorio. ¿Son perfectos? No, ni ellos ni nosotros. Aquí, si hay cualquier error que se pueda cometer, el hecho que somos transparentes es para que nos puedan decir. Pienso que en este punto falta una explicación o deben de añadir más información o hay un error. Estamos anuentes a recibir las sugerencias, las correcciones, la crítica constructiva en buena lid del público. Por supuesto que sí. Nuevamente, hace un momento enumeré los 9 hallazgos o faltas ambientales. Para mí, sin duda, el hecho que se hayan extendido más allá de la huella original y deforestado más de 322 hectáreas de lo que habían dicho originalmente, que eran 2.100, para mí esto es relevante y es importante. Como también lo es
que de las más de 10.000 hectáreas que acordaron reforestar, para usar cifras exactas, se acordaron reforestar dentro de la huella del proyecto 7.375 hectáreas y fuera de la huella del proyecto se acordaron reforestar otras 3.100 hectáreas. El hecho que el segundo compromiso solo se cumplió con el 40.7% y el primero solo con el 45.7% es para mí un hallazgo sumamente relevante. Dicho sea de paso, muchas de las faltas ambientales y unas que las teníamos registradas antes del audito son producto de las 7 inspecciones profundas y detalladas de seguimiento en el campo y de verificación ambiental al proyecto Mina de Cobre Panamá que ha hecho el equipo de medio ambiente. Esto adicional a las 3 campañas de monitoreo y muestreo ambiental, incluyendo muestras de agua, conservando la cadena de custodia en laboratorios certificados para poder garantizar procesos judiciales cuando estos se requieran, incluyendo también muestras del aire, sedimentos, ya dije agua, así como análisis de macroinvertebrados. En Panamá, en la administración del presidente Mulino, el ambiente se respeta y la norma ambiental se respeta. El audito nos ha dado elementos que ya estamos haciendo cumplir y que estamos exigiendo se cumplan en su totalidad con la empresa que tiene la responsabilidad del sitio. Seguiremos siendo totalmente transparentes con la información de las multas que impongamos y las medidas de restauración ambiental que estamos exigiendo también en el sitio. La minera no es perfecta. Ustedes saben muy bien cuál es mi posición sobre el tema. Nunca ha variado. Nunca debimos haber hecho la mina, es mi posición original que mantengo al día de hoy. He sido público con esta posición por décadas. Más creo que soy una de las únicas personas que ha mantenido una sola posición en este tema. Nunca la debimos haber realizado, pero ya el hueco está ahí. Nuestro trabajo ahora, enfrentarlo. Y esa es la indicación que nos ha dado el presidente. Y algo clave será enfrentar los retos ambientales que tiene el área y que tiene la zona. Muchas gracias, señor ministro. Vamos por la pregunta número 6. Tenemos espacio para 2 preguntas adicionales. Adelante. Buenas tardes a todos. Elida Moreno de la agencia Reuters. Yo sí quería que por favor me expliquen a qué se refieren cuando dicen, cuando ese diseño esté fundamentado en su totalidad, incluyendo las mejores prácticas internacionales, lo traeremos aquí de frente para someterlo al escrutinio y a la consulta de la comunidad científica, de la comunidad ambiental, de la academia y de los ciudadanos. Mi pregunta es que me expliquen a qué se refieren con consulta. ¿Es un referéndum? ¿Es reuniones con los distintos sectores? ¿O de qué estamos hablando? La consulta pública para nosotros es pan de cada día. No estoy hablando ni voy a hablar de ningún referéndum ni de nada que se le parezca. Este gobierno fue electo para gobernar y el presidente Mulino está gobernando y va a seguir gobernando como es su responsabilidad constitucional. Gobernar es decidir y eso es lo que se está haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que este gobierno, bueno, la primera diferencia es que este gobierno gobierna. La segunda es que le da la cara a la gente. Pero la tercera y más importante es que este gobierno no gobierna en base a sentimientos, politiquería ni cuento. Gobierna en base a data científica real y a consulta ciudadana real. Nosotros somos todos seres humanos, cometemos errores. Este tema requiere un seguimiento de estudio riguroso en base a las mejores prácticas internacionales, porque en Panamá, y esto fue una de las preocupaciones que yo he tenido por décadas, no tenemos experiencia con minas de gran escala, ni tenemos tampoco profesionales experimentados, preparados, que durante décadas o siglos hayan estado inmersos en el tema de minería de mediana o a gran escala. Por ende, requerimos y vamos a utilizar, y de hecho ya estamos utilizando, expertos internacionales
para poder analizar los resultados de este audito. Y a eso me refería. Una vez que tengamos nuestro análisis del audito, lo estaremos llevando a consulta a científicos, ciudadanos, grupos ambientales, la academia y a todas las personas en Panamá que se interesan en este tema. Pues la decisión que tomemos como país se tiene que tomar en base al mejor interés de todos los panameños, no solamente de los que más alto gritan, o más gritos pegan, o más destruyen, o más carros queman en la calle, o más quieren destruir todo lo que tienen a su alrededor para imponer a la fuerza su voluntad, aunque sean una minoría. Y no me refiero a ningún grupo en particular, me refiero a que tenemos que decidir todos el bienestar de la mayoría. Mi compromiso con este país y con el presidente y con este grupo de ministros del que formo parte es que vamos a defender la naturaleza, no le quepa duda, y vamos a defender a Panamá. Muchas gracias, señor ministro. Corregimos, es solamente una petición de pregunta que tenemos, solamente una. Adelante. Sería para los tres ministros. Primera pregunta para el ministro Chapman, que 27.000 millones de dólares en arbitraje no se active de nuevo. Saben que hay una suspensión temporal. ¿Les han dicho algo hasta cuándo? La pregunta para el ministro Moltó, los 38.000 toneladas de material expuesto ya se están procesando. Ustedes lo autorizaron en abril. Hay, sin embargo, recursos que es inconstitucional la autorización de ese procesamiento de material rocoso. Y la pregunta para el ministro Navarro es si usted está de acuerdo con que se abra, cerrar, y qué dicen los estudios ambientales antecedentes de repente en otros países sobre cuánto tiempo puede darse un cierre planificado. Arbitrajes, certidumbre o garantías. Lo único garantizado, salvo que alguien tenga la receta, es la muerte. Esos impuestos. Y los impuestos también todavía estamos, eso lo vamos a hacer eventualmente, con todos. El ánimo obviamente es proteger, el objetivo, proteger a los panameños. Por ejemplo, tal cual ha hecho el Canal de Panamá ante las múltiples demandas y arbitrajes a la cual ha sido sometido en el proceso de expansión del canal. Conceptualmente es lo mismo. Y tienen su derecho legítimo, es decir, si creemos en el Estado de Derecho, cualquier persona afectada por un tercero privado o público puede acudir a las instancias pertinentes, sistemas judiciales, arbitrajes, para hacer sus debidos reclamos. E igualmente tenemos el derecho de presentar nuestra posición y defender a los ciudadanos. Y lo haremos con vehemencia, que no quepa duda al respecto. Creo yo que si encontramos una salida que logre los objetivos que aquí se han mencionado, lo racional sería poder lograr, igual como ha hecho el canal, o una suspensión permanente o eliminación de esos arbitrajes para quitarnos esa espada de Damocles. Así que en ese sentido, yo veo el mensaje que han enviado con la suspensión de los arbitrajes en que han visto un gobierno que prometió estudiar el tema con rigurosidad y ve que lo estamos haciendo, cumpliendo lo que prometemos. Igual como se hizo con la Caja de Seguros Sociales. Cada reunión que yo me reunía con inversionistas locales y extranjeros, preguntaban por la Caja de Seguro Social. Y con la preocupación de no hacer nada, la inestabilidad social, económica y fiscal que eso iba a traer en el país. En menor medida, hacen una pregunta legítima al respecto también. Y aquí la respuesta que hemos comunicado no es distinta a la que estamos compartiendo con el país hoy en día. Es decir,
se va a hacer el análisis completo, incluyendo posibles consecuencias fiscales, que no es el centro de nuestra motivación, ojo. Indistintamente que hubiese o no arbitrajes, esta tarea la estuviéramos haciendo de igual manera. Sí, de acuerdo con el ministro, y parte de nuestra propuesta a esto debe ser casualmente dejar a Panamá blindada. Y en eso es lo que se está trabajando. Respecto a su pregunta del procesamiento dentro del Ministerio de Comercio e Industrias y en una gran colaboración con el ministro de Ambiente y con el Ministerio de Ambiente, ya se han dado todos los pasos burocráticos, por decirlo así, para que este procesamiento inicie. Sin embargo, debemos recordar que es una operación que ha tenido parada más de 2 años. Dicho eso, la compañía técnicamente se tiene que preparar con sus equipos y todo lo que eso conlleva para poder entonces consecutivamente lograr el procesamiento de ese material que en efecto pues podía ocasionar, si lo dejamos ahí por más tiempo, algunos daños al ambiente. Algo que olvidé comentar. Este tipo de arbitrajes son de altísima complejidad y duración. Todas las probabilidades, viendo las experiencias del pasado, indican altísima de que casi que imposible que se llegue a un laudo arbitral de retomarse los arbitrajes durante esta administración. Y lo cómodo sería decir, no me importan los arbitrajes porque eso le va a tocar a otro. Eso sería supremamente irresponsable. Igualito que en la caja de seguro social. Es decir, las decisiones que nosotros tomemos nos van a permitir, cuando estemos llegando a una etapa más adelantada de nuestra vida, poder mirar a la juventud a los ojos y decir, con la información que teníamos, recomendamos lo que pensábamos era la mejor decisión para la gente. Para la gente. Y no simplemente, como ha sido un deporte histórico en este país, patear la lata y que otro herede el problema. Como decía el ministro Navarro, administrar lo público o gobernar viene con una inmensa responsabilidad. Y hacerle frente a esos retos en el momento. Y romper con esa tradición de heredar los problemas a los siguientes, a los que vienen hasta que haga crisis, patear la lata. Con esta administración eso no va a pasar. Muy buen punto, ministro. Quiero agradecer a ambos nuevamente por el trabajo en equipo que estamos haciendo. Yo no soy experto en minería. Yo todos los días escucho expertos en la calle que saben mucho más que yo. Yo no. Yo sí estoy estudiando el tema con mucho cuidado. Lo primero que le puedo decir es que una mina de este tamaño, una de las más grandes del mundo, es un animal muy complejo y muy grande, lleno de detalles técnicos, de ingeniería, de ciencia, que tienen impactos y repercusiones de todo tipo, pero particularmente ambientales. Todo lo que hagamos se tiene que hacer con mucho cuidado. Por eso es que estamos haciendo las cosas paso a paso. Aquí va a haber un cierre ordenado, tal como lo aprobó la resolución de gabinete del 27 de febrero del 2024. Aquí se respeta el fallo de la Corte de noviembre del 2023. Aquí se respeta la Constitución y se respeta la ley. Lo que no se hace aquí es patear la bola o patear la lata para que otros, después que ya tiene esto un costo inmenso y no se puede hacer lo correcto, tengan que enfrentar las consecuencias. En este gobierno se toman decisiones y se enfrentan los problemas. ¿Cuánto tiempo puede tomar el cierre ordenado en el tiempo de una de las minas de cobre más grandes del mundo? Décadas. Lo sabremos más adelante. Estamos haciendo las consultas de rigor y tomaremos en cuenta, por supuesto, todas las opiniones, como yo lo hago todos los días, a través de mis redes sociales, a través de los mensajes que me llegan por correo electrónico y personalmente. Lo que sí le puedo decir a usted con toda seriedad es que
todo lo haremos de cara a la población, cumpliendo en todo momento con el Acuerdo de Escazú y con la transparencia que ha caracterizado a la presente administración.